El secreto judío para la riqueza. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Somos Aleph Espiritualidad, tu canal de oraciones, meditaciones y reflexiones guiadas. En esta oportunidad te voy a traer lo que dice en el Talmud y la ley y los comentarios escritos y orales acerca del rabino Onkelos, quien ha comentado una Biblia Tanaj, traducción directa del hebreo, copto y arameo, específicamente un secreto que está en el libro de Malaquías, cuya pronunciación fonética directa del hebreo es Malachi. Les voy a hablar qué dice en Malaquías, capítulo 3, versículo del 3 en adelante, y dice así: Él se sentará probando y purificando la plata. Él purificará los hijos de Leví, refinándolos como oro y plata, y ellos ofrecerán a Yahweh ofrendas de rectitud. Entonces las ofrendas de Yehudá y de Jerusalén serán placenteras a Yahweh, como eran en días de antaño, como en los años de antaño. Entonces me acercaré a ti en juicio y seré un testigo que tamiza contra hechiceros, y contra la adúltera, y contra aquellos que juran falsamente por mi nombre, contra ellos que retienen los jornales, y aquellos que oprimen a la viuda y afligen al huérfano, contra aquellos que roban al extranjero sus derechos, y no me temen a mí, dice Yahweh Hahelión, que significa Yahweh de los ejércitos. Pero, porque yo, Yahweh, no cambio, tus hijos y Jacob no serán destruidos, pero ustedes, hijos de Jacob, no serán abstenidos de iniquidades de sus padres. Ustedes han pervertido mitzvot, que quiere decir que ustedes han pervertido las buenas obras, han pervertido los mandamientos y no los han guardado. Ustedes, hijos de Jacob, regresen a mí y yo regresaré a ustedes, dice Yahweh a Elión, Yahweh el guerrero. Pero ustedes preguntan, ¿referente a qué se supone que regresemos? ¿Puede una persona insultar a Elohim? Sin embargo, ustedes me insultan, pero preguntan, ¿cómo te hemos insultado? En la 10ª parte, en el 10º, y en los primeros frutos que aún están con ustedes. En esto pues me han faltado. Ustedes ciertamente retiran la vista de mí y me insultan. El año ha terminado y ustedes han traído todo el producto al alfolí, a los almacenes. Pero habrá saqueo en mi casa. Regresen ahora y pruébenme. Por favor, pónganme a prueba en esto, dice Yahweh Hahelión, Yahweh de los ejércitos. Pruébenme y miren si no abriré para ustedes las ventanas de inundación de los cielos y derramaré para ustedes la bendición, hasta que estén satisfechos y sobreabunde. Por amor a ustedes prohibiré al devorador destruir la cosecha de tu tierra, y tu viña no perderá su fruto antes de la vendimia, dice Yahweh Hahelión, Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones te llamarán bendecida, porque serás una tierra deseada, dice Yahweh Hahelión. Ustedes han hablado palabras gravosas contra mí, dice Yahweh. Sin embargo, ustedes dicen, ¿cómo hemos hablado contra ti? Por decir, el que sirve a Elohim lo sirve en vano. ¿Qué provecho hemos ganado en obedecer sus ordenanzas o caminar suplicantes delante de Yahweh Hahelión? Consideramos al arrogante feliz, al pecador bienaventurado, y los obreros de maldad prosperan. Ellos han resistido a Elohim, y a pesar de eso ellos son liberados. Estas blasfemias han dicho ustedes. Entonces aquellos que temen a Yahweh hablaron todos a su prójimo, y Yahweh puso cuidado y escuchó. Un libro de recuerdos fue escrito en su presencia para aquellos que temían a Yahweh y reverenciaban su nombre.
En esta parte que hemos leído, que es de Malaquías, desde el capítulo 3, verso 3 hasta el verso 16, analizamos un profundo secreto del antiguo judaísmo, que ahora estamos en el nuevo pacto, que estamos en el judaísmo mesiánico, el cual dice que siempre vamos a tener que darle a Yahweh lo que es de Yahweh. Y como dijo Yahshua, que por cuanto lo hicisteis a los pobres, a las viudas, a los encarceladas y a los enfermos, lo hicisteis a mí. Así pues se conecta el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto o Nueva Alianza con esta parte de la antigua alianza, porque ciertamente ahora ya no existe la tribu de Leví, a quien se le era dado por exclusividad el sacerdocio único de Leví. Pero como no están los descendientes de Aarón en la actualidad, ahora no existe la obligatoriedad de dar el diezmo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Yahshua dice que por cuanto lo han hecho a estas personas pobres, viudas, enfermas, discapacitadas y tristes, lo hicieron a mí, que es el amor al prójimo, la consideración al prójimo y la caridad al prójimo. Quiere decir que, en concordancia desde una interpretación conjunta, única y sistemática de todo el Tanaj, de toda la Biblia, significa que Malaquías nos dice que Yahweh va a dar su bendición, su prosperidad, riqueza, nos va a sobreabundar y siempre va a haber hasta que sobreabunde, sí y solo si nosotros demos caridad a nuestro prójimo. Ya no caridad al ministro, al rabino, al pastor, al sacerdote, al clérigo, ni a ninguno de ellos, porque Yeshua ha derogado esto en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ya no están, en primer lugar ya no está el tercer templo, dado que el tercer templo se ha destruido, y si es que no hay tercer templo no están los levitas para que sean ellos los que, sin tener heredad ni recibir porción de la herencia por parte de sus padres, sea el mismo Yahweh quien les dé su heredad, que esa era la lógica del diezmo, que como los de Leví no heredaban, recibían su alimentación por hacer sus servicios del diezmo. Como esto ya no sucede porque solamente queda la tribu de Judá alrededor del mundo y ya no está la tribu de Leví, o no están identificados quiénes son, ahora queda nuestro prójimo, a quienes debemos hacerles ya no el diezmo sino la ofrenda. Pero ¿cómo debe ser esta ofrenda? De acuerdo a muchos sabios, como entre ellos el rabino Aaron Schlesinger y Maimónides, dicen que hay diversas formas de dar esta ofrenda, y la mejor forma de hacerlo es hacerlo de corazón, con un corazón gozoso y feliz, y que uno debe garantizarse de dárselo a una persona que verdaderamente se merece esta ofrenda, y que hay diversos grados de perfección en hacer esta ofrenda, y que de acuerdo a los diversos grados de perfección, así Yahweh te recompensará y te puede sobreabundar de acuerdo a la forma correcta o no que hagas esta ofrenda. Así pues, la primera forma y la más correcta es cuando tú se la das en forma privada como donador a una persona pobre, pero de tal forma, quizás en una carta, en un cheque debajo de su puerta, que no violes la dignidad del pobre, es decir, que no le hagas sentir mal al pobre que te está recibiendo una ofrenda, una donación, porque se sienten mal las personas que son dignas y que han caído en la pobreza no por vagas o por ser descuidadas o no haber estudiado o haber jugado al sexo, no, sino que muchas veces muchas personas caen en la pobreza porque han caído en alguna enfermedad, en alguna discapacidad, y conservan su dignidad, conservan su debido orgullo y ponderado orgullo. Entonces, para no afectar su orgullo y seguir cumpliendo las normas de amar al prójimo, que son las normas de la consideración, la mejor forma de hacer ofrenda es, uno, garantizarse que la persona a la cual vas a ofrendar, a tu prójimo, sea digno, sea una persona correcta, trabajadora, que no haya tenido culpa en haber caído en la pobreza. 2, hacerlo en forma privada, de modo tal que no la ofendas en su orgullo y hacerla sentir mal de que tú le estás dando una ofrenda. 3, tanto tú tienes que ser confidencial,
tanto como que el medio tiene que ser confidencial de modo tal de que tú no te engrandezcas y que no seas visto por nadie y que nadie mire que el pobre está recibiendo dádiva, para así salvaguardar la dignidad. Eso como segundo punto. Y como tercer punto, que la forma que tú le des la ofrenda sea de una forma tal que no solamente le des el pescado, sino que le enseñes cómo pescar para que él mismo de forma sostenible pueda constantemente ser pescador y tener el pescado diario sostenible de su propia alimentación. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, que si es que tú le vas a dar un cheque a una persona, que no se entere que eres tú, o si es que tú le vas a dar dinero, que no se entere que eres tú, pero que además en una carta debajo de la puerta, por ejemplo, le expliques cómo armar un negocio, cómo hacer un presupuesto de ingresos y egresos, qué bienes y mercancías debe comprar, cuál es el secreto de la prosperidad de hacer un negocio, porque si es que tú enseñas a un pobre a hacer un negocio, a ser un buen comerciante, a satisfacer las necesidades del consumidor, no solo le quitas el hambre en ese momento, sino que le quitas el hambre a él y a sus descendientes y a los descendientes de sus descendientes. Probablemente elimines la pobreza de su estirpe. Entonces dicen los sabios como Aaron Schlesinger, Moshe Harmony, Daniel R. Chapán y muchos rabinos más, que si es que tú haces este acto de caridad de forma correcta, de modo tal que les enseñas además a hacer una riqueza sostenible, a darles capital y gastar bien capital en bienes de capital para que vendan bienes o servicios, así si es que tú eliminas la pobreza en una familia, eliminas la pobreza de generación en generación y has creado y co-creado mucha más riqueza para esa familia. Si es que haces ese tipo de correcta ofrenda, entonces dicen los sabios que inevitablemente en esta vida tú vas a ser rico, millonario, multimillonario en el dinero, y no solo en eso, sino también vas a ser pleno en salud, pleno en economía, dinero y pleno en amor. ¿Por qué? Porque has hecho que esa familia salga de la pobreza. Así es que ese es el máximo grado de ofrenda que se puede hacer. El segundo grado de ofrenda es en la cual tú simplemente das dinero en confidencialidad y guardas la dignidad de aquel pobre que recibe el dinero. Pero no le enseñas cómo hacer negocio, no lo educas, no lo preparas para que eso sea sostenible. Eso tiene una segunda jerarquía de recompensa que te garantiza que vas a ser bien proveído y que tus siembras van a tener abundante cosecha, sea lo que te dediques. No te va a faltar nada, no vas a morir de hambre. Finalmente, el tercer grado y el grado más simple es hacerlo público. No guardar el cuidado de las formas de hacerlo en confidencialidad, no hacerlo en privado, no elegir correctamente a la persona a quien quieres darle tu ofrenda, sino que sin importarte si es una persona que lo merece o no, le das la ofrenda, lo haces sin importarte si es que es en privado o no. Entonces también va a llegar la bendición a ti, pero no necesariamente te garantiza de que va a ser una bendición eterna para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos, pero por lo menos sí para ti. Entonces por lo menos vas a sobrevivir, por lo menos vas a hallar trabajo, por lo menos vas a tener algo en que subsistir. Pero esta es la más baja de todas las calidades de ofrenda. ¿Por qué? Porque violas la dignidad del pobre, porque no eliges a un pobre digno y porque como que no te importa mucho realmente, no eres un dador gozoso. Por eso es que no te das el afán, el trabajo y el gusto de ser un dador gozoso, como sí lo es el primer dador gozoso, que es tan gozoso que lo da con tanto amor a un pobre que tenga dignidad, que se lo merezca. Has hecho el trabajo de tú mismo dárselo, además quizás en una carta, el dinero con instrucciones simples, claras y concretas. Ahora que hay con tanta tecnología, le puedes adjuntar en la carta un USB con una grabación de cómo hacer empresa, que por ejemplo yo le voy a dar
supongamos, una ofrenda a un pobre que yo veo que es una persona que quizás no ha tenido la educación necesaria en educación de hacer negocios, entonces yo le doy una carta, un sobre con un diezmo representativo, que ya no será la tribu de Leví, sino será un diezmo al pobre, y entonces yo le puedo dar, supongamos, $1,000, y no solamente le doy $1,000 sin yo mostrar mi nombre, sin que él sepa en qué momento le doy por debajo de su puerta, y además le enseño mediante un USB en un video que puede ver en su celular cómo armar un negocio. Obviamente no voy a mostrar mi cara, simplemente voy a mostrar mi voz y le enseño que el secreto de todo el negocio en una sociedad capitalista es que el negociante se desviva por darle el máximo y mejor servicio al consumidor. Por ejemplo, yo le puedo enseñar a que compre abarrotes, galletas, leches, y invierta en eso en un almacén al por mayor, en el caso por ejemplo de Lima, Perú, de que se vaya a los almacenes del Callao, compre productos chinos y los revenda eso con una ganancia debida, y que esa ganancia no lo gaste, sino que simplemente obtenga lo necesario para comer y que el resto de las ganancias lo reinvierta para que incremente su capital y se estoquee más. Si es que yo me doy el trabajo de hacer esta ofrenda de primera categoría, entonces estaré garantizado, porque Malaquías 3:10 me dice: pruébeme en esto y yo haré que sobreabunde en ti y en tus hijos y en los hijos de tus hijos generación tras generación, y tú serás un hijo de Israel y tú serás bendito, porque tu pueblo será llamado bendito. Y este es pues el secreto por qué la etnia judía es, a pesar de que es tan solo el 0.3% de todas las etnias del mundo, sin embargo, por ejemplo, ellos representan en sobremanera, están sobre representados en la lista Forbes de los 100 más ricos del mundo. Hay muchos que son judíos, claro que ahora también están siendo superados por los chinos, que son la nueva potencia que está surgiendo debido al trabajo diligente que ellos ejercen mediante el confucianismo y todo lo demás. Pero sigue habiendo una sobrerepresentación judía, que siendo los judíos tan pocos en el mundo, son muchos que son ellos los millonarios bendecidos. ¿Por qué? Porque incluso si es que ellos son ahora ateos, algún antepasado de ellos hizo la ofrenda al prójimo, la ofrenda a la tribu de Leví, tal y como debe ser hecha, con un corazón alegre, con un corazón desprendido y dador, de modo que ha rectificado para él y para toda su descendencia la pobreza, y nunca más van a caer en pobreza. Espero que este secreto de la riqueza de los judíos te sirva a ti para que salgas de la pobreza, y no solamente de ello, sino que sobreabunde y te vuelvas rico conforme a tu palabra, conforme a tus acciones, conforme a tu fe. Esto lo pedimos y te lo pido a ti, Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por el designio de la voluntad poderosa de Yahweh y por la cristalización del Espíritu Santo, que así sea a toda persona de bien que le haga esto a su prójimo. Recuerda, somos Aleph Espiritualidad. Dale clic a la campanita para que te notifique de cada una de las veces que subimos un nuevo audio vídeo. Comenta por favor en la caja de comentarios para que el algoritmo nos recomiende a más personas y podamos llegar a más prójimos en esta plataforma de YouTube. Y no te olvides de que al darle en la campanita clic, no solamente le des clic a la campanita, sino a continuación en todas, para que te notifique de todas y cada una de las veces que subimos un audio vídeo. Y además recuerda de compartir por favor este audio vídeo en todas tus redes sociales, así me ayudas mucho para yo poder seguir haciendo y develando estos secretos de la Kabbalah Mashiach, el judaísmo mesiánico, el judaísmo ortodoxo, y sacado todo esto de un Tanaj, Biblia Kadosh, judío mesiánica, traducción directa del hebreo, copto y arameo. Emuná Adonai Abba Kadosh. Amén y amén.